Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Si lo tienen voy a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Siguiente. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por él con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Hasta el versículo 5 en leídos. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Marcos capítulo 1 versículo 15, Él dijo: ya se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios se ha acercado. Luego anunció el Evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo compartió, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces podemos ver que la fe cristiana, como la fe cristiano salvo, renacido, consiste en el arrepentimiento y la fe. Entonces el arrepentimiento y la fe son dos elementos, son inseparables, porque sin el arrepentimiento no puede haber la fe en nuestro corazón. La Biblia nos insiste el arrepentimiento. De la palabra el arrepentimiento en el Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo son dos palabras, shuv y shuv, primero maham y shuv. En el caso de maham significa de parte de Dios hacia los seres humanos, arrepentirse de su plan y proyecto, no cambiarse de su naturaleza, sino viendo la condición de los hombres, tener cambio de parecer, cambio de pensamientos. Por eso Naham corresponde a Dios, pero Shubu es un arrepentimiento de parte de seres humanos, apartarse del camino malo. Es un vocablo del hebreo equivalente a arrepentimiento shuv, o sea, arrepentirse del camino malo. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. En griego, el arrepentimiento es metanoia. ¿Qué quiere decir? Metanoia es darse cuenta, o sea, percibir, luego entenderse, darse cuenta, o sea, arrepentimientos. Así que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, palabra arrepentimiento muchas veces fueron usados. Entonces la Biblia requiere nuestro arrepentimiento. Y un día Jesucristo dijo: el vino nuevo en el odre nuevo. Si el vino nuevo guarda en el odre viejo, el odre es una bolsa del cuero anteriormente
la tecnología de elaborar los productos no estaban tan desarrollados. Un animal, entonces degollar su cabeza y luego sus cuatro patas, amarrarlos, quitarlos parte de cara, amarrarlo, coserlo bien, la parte del cuello, poner un tipo de tapón. Ese era el odre. Pero odre con el uso, conforme al tiempo, se va resecando, aunque es el cuero. Cualquier producto del cuero con el uso se arruga. Entonces, donde está arrugado, se deteriora más, se debilita más. Entonces, el pino nuevo, cuando carga el odre viejo, al momento de la fermentación, parece es un líquido quieto que no puede hacer nada, pero en realidad hace mucho trabajo, calentura, espuma y trabajos. Entonces el odre, si fuera viejo, al momento que se fermenta y finalmente la calentura, el trabajo del pino, finalmente rasga la parte arrugada del odre. Entonces el pino se echa a perder, también el odre. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, el pino nuevo al odre nuevo. Si el vino nuevo pone en el odre nuevo, finalmente los dos todo se pierden. Nuestro Señor Jesucristo sí predicó hasta las rameras. Pero ¿qué pasa? En la Biblia, la ramera, la adúltera, el publicano, signo de pecadores, los pecadores que tuvieron encuentro con Jesús ya no pudieron ejercer más su profesión anterior. Entonces, dejaron, por ejemplo, Zaqueo, luego de haber escuchado el Evangelio, voluntariamente se puso de pie. Él dijo, la mitad de mis bienes voy a vender, voy a repartir a los pobres. Si yo hubiera defraudado a alguna persona, le pagaría 4 veces más. Pero según la información, en la época de Cristo, los publicanos se dedican, no solamente ellos eran recaudadores de impuestos, porque ellos eran símbolos de pecadores claros. Simple el hecho de recaudar el impuesto del paisano para romano interpretabas como un traidor, pero muy aparte los romanos nunca habían establecido cuánto por ciento de interés puede cobrarlo. Entonces, publicano con libertad, libremente ellos podían cobrar el interés con diferente porcentaje. Eso era defraudarlos. Entonces, Zaqueo era el jefe de los publicanos. Un publicano, para llegar a ser el jefe de los publicanos, toda su carrera es defraudar en realidad. Entonces Zaqueo se puso de pie y dijo, la mitad de mis bienes voy a vender, voy a repartir a los pobres. Si yo hubiera defraudado, 4 veces más pagaría a las víctimas. Quiere decir que él se queda sin dinero. Él se queda sin dinero, se empobrece, pero ¿qué pasa? Nunca a él le importó. Nunca a él le importó lo que anteriormente a él le importaba. Tuvo un cambio en su corazón, porque la vida eterna, el perdón de los pecados, una nueva oportunidad, para él era más importante que lo que anteriormente a él le importaba. El país Japón en el cristianismo considerado tumba de los misioneros, tumba de los cristianos.
Por diferentes razones en Japón el cristianismo está muy inactivo. En Japón, por lo menos hace 500 años, llegó el cristianismo, claro, era católico de toda la manera el cristianismo, el conocimiento bíblico. Pero con el cambio del gobernador, prohibió el cristianismo como una secta. La persecución fue muy fuerte, muy cruel. ¿Y qué pasa? Los japoneses tuvieron miedo de aceptar otra creencia. Ahí se debilitó fuertemente el cristianismo. Y también la segunda razón, por el mismo carácter de los japoneses. Los japoneses no importa tanto la voluntad de un individuo, sino del grupo. Entonces es una sociedad que ve mucho al grupo. Nunca quiere ser distinto que su grupo. Entonces desde la antigüedad, imagínense en la época de samurái, uno del pueblo es distinto que otros, fácilmente que podía ser como un blanco fácil para matarlo. Si con todo el mundo dice sí, pero uno dice no, entonces lo mata. Entonces, ¿qué pasa? Pasando años, llegó a ser como carácter del pueblo. Por eso los japoneses son muy, como digo, aparentemente obediente a la orden. Por eso en Japón hay unas palabras, el verdadero corazón, el corazón interior, el corazón exterior. Hay un término, nunca mostrarse su corazón interior, porque eso significa muerte. Entonces mostrarse el corazón que no es realmente interior, sino para presentarse. Entonces, esta filosofía japonesa no favorece a la expansión del cristianismo, ya que les importa tanto sus tradiciones. Yo me convierto en cristiano, yo voy a ser un blanco para mi sociedad, porque tú eres disparejo, porque tú eres distinto. Entonces, por eso Japón llegó a ser tumba de todos los misioneros de diferentes denominaciones cristianas que habían enviado misioneros, todos salieron fracasados. Pero la Iglesia Asamblea de Dios de Pastor Yonggi-yo es el difunto pastor, uno del pastor muy famoso mundialmente, aparentemente tuvo éxito. Porque la iglesia del pastor Yonggi-cho sí pudo presentar un resultado presentable. Pero ¿qué pasa? La mayoría de miembros, en el caso de mujeres, se dedicaban a la prostitución. Los hombres en bares cantar, pero no solamente son músicos. No solamente ellos cantan, también una vida muy desordenada se llevaba. Sobre este punto hubo fuerte crítica. Bueno, aparentemente tal iglesia tuvo éxito, tuvo avivamientos, pero ¿por qué los miembros no dejan de ejercer su profesión anterior? Porque el diezmo, la mayor parte del diezmo es la ganancia de la prostitución. Eso no es bíblico, porque bíblicamente si Jesús nunca hizo acepción de la persona, Él predicó a quien quiera, a la ramera, al publicano, pero en la Biblia la gente, quien quiera, que se encontraron con Jesús, tuvieron cambio en la vida de ellos. Es una gran diferencia. Luego de conocer a Jesús, si puede continuar prostituyendo, hay problema. Cuando yo era pastor del Perú, un día pude conocer a un caso, una ciudad
del Perú, su ministro, el ministro de aquella sede, me consultó: pastor, en mi iglesia hay una hermana. Esta hermana toda su vida se dedicó como bailarina. Ella baila en el club. Ella está casada, pero el problema de ella no solamente baila, también prostituye a algún cliente que le ofrece mucho dinero. Yo muchas veces ya he tratado de llamar su atención, pero no me hace caso. ¿Usted puede atenderlo? Bueno, yo voy a atenderlo con su esposo. Entonces, al atender bien, ella se puso sincera. Nunca quiso prostituirse. Simplemente era una bailarina casada. Pero ¿qué pasa? Ya que es una bailarina en club, siempre el cliente ofrece dinero. Ella una vez aceptó, 2 veces aceptó, se acostumbró de la ganancia fácil. Y ganancia fácil. Bueno, entonces para su conciencia es una carga. Pero después de un poco del tiempo, con mutuo acuerdo, con el permiso de su esposo, mi esposo, mi único amor, estoy prostituyendo no por amar al otro hombre, es mi trabajo para la ganancia, para mantener a las familias. De su esposo aceptó, ella estaba viviendo allí. Entonces, por lo menos en algún sentido se puso muy sincera, porque me contó cómo inició sinceramente. Yo dije: ¿usted realmente ha recibido la salvación? Al confirmar bien, si era cierto. Hermana, en la Biblia Jesús predicó a la mujer adúltera, también a algunas rameras. Pero en la Biblia aquellas mujeres, después de haber tenido encuentro con Jesús, luego de haber recibido el perdón de sus pecados, ya no pudieron ejercer más en el trabajo anteriores. Su vida para Dios es un mal ejemplo. Para la iglesia es mal ejemplo. Para sus hijos, usted es una mala madre. Aunque usted a sus hijos les compra, les paga, en el fondo del corazón de ellos no respetan a usted. Y luego, según mi punto de vista, usted, a su esposo, usted es el peor problema. Por no querer trabajar, deja que su esposa continuara con este negocio. ¿Y para qué se casó usted? Y fuertemente regañó. Entonces, yo como pastor, como siervo de Dios, les doy una advertencia. Si no dejan esto, yo por la enseñanza del Señor, por la guía del Señor, no les puedo permitir congregarse. Porque alguna persona como ustedes, gente que todavía no conoce al Cristo, se burla del Cristo, se burla de la iglesia. Ustedes ocasionan a Satanás blasfemar. El pastor en su mano tiene el cayado y también barra. Aunque es invisible, soy pastor de la iglesia, del rebaño. Cristo a mí me entregó la parte del cayado, parte jorobada y curvada, y también barra. Parte jorobada y curvada para consolar, para rescatar. Parte de barra, innecesariamente, cuando sea su momento, yo debo usarlo para corregir. Entonces, no puedo dejarlo si no se arrepiente. Yo voy a observar a ustedes. Un tiempo,
la hermana dejó su profesión, pero finalmente se regresó a su vida anterior, porque se acostumbró de la ganancia fácil. Ya a ella le cuesta sacrificar su vida en una fábrica, en una empresa, ganar dinero honesto, le cuesta mucho trabajo. Pero vender su cuerpo es un momento de hipnotizar a su conciencia, adormecer a su conciencia. Entonces se acostumbró de la ganancia fácil. Entonces tuve que ponerlo, la disciplina, fuera de congregación. Ustedes no pueden congregarse. Como la Biblia dice, les entrego en mano de Satanás. Que la vida en esta carne se destruya y su alma en el día del Señor sea salvo, por lo menos no blasfeme al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Como nuestro Señor Jesucristo dijo, el vino nuevo en el odre nuevo. Apóstol Pedro dijo, vamos a ver, primera del Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera del Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya que niños recién nacidos son renacidos, regenerados, son salvos. Pero ¿a qué salvación crezca? Entonces, crezcáis para salvación, la cual no significa salvación del alma, sino salvación del vida, el crecimiento. Entonces, hasta que llegue a ser un cristiano adulto, para poder crecer, alcance a ser cristiano adulto, la Biblia dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual. Ya niño recién nacido, ya que apenas nació, tan tierno, cuando vemos un niño dormido. ¿Cómo se ve? Parece niño de silicona, ¿no? Porque su carne, tejido tan suave, tan recién. La sensación para abrazarlo, ¿no? Cuando abraza a un bebé en el seno, siente una sensación realmente maravillosa, ¿no? Se quita toda clase de estrés. Entonces, como niños recién nacidos. ¿Qué quiere decir? Tú, quien eras antes de ser salvos, ¿qué clase de vida haya llevado? Se acabó. Desde cuando entraste en el camino del Señor, eres nueva criatura. Como niños recién nacidos, desead leche no adulterada. Yo, siendo pastor, atiendo a toda clase de personas, todos los congregantes. La mayoría son hermanos, pero no todos los congregantes son hermanos. A veces hay algunos que todavía hace falta confirmarlos. Pero al atender a toda clase de personas, veo gente que trae diferente pasado. Hay algunos casos realmente rompe toda clase de mi margen de lo normal. Siendo matrimonio, ¿qué clase de vida tan realmente vida? O sea, una vida realmente sucia, una vida pecaminosa hayan llevado. Orgía, adulterio,
cosas que en peores películas podría verlos, pero hay algunos que lo ejercen. Lo que pasa, la Biblia que dice, bueno, si alguno está en Cristo Jesús, lo pasado ha pasado, fue hecha nueva criatura. Si realmente uno estuviera en Cristo Jesús, ya es nueva criatura. La Biblia que dice, como niño recién nacido. Desechar, dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias. Todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En la vida de algunos cristianos, en quienes la manifestación del Señor es tan claro, ellos tienen un punto común, son del genuinos arrepentimientos. Ya que tuvieron un arrepentimiento genuino, la vida de fe bien marcada, bien claramente se establece. Si ustedes probaran renovar una casa, remodelar a una casa, construir desde cero construir mucho más fácil que remodelar la casa. Remodelar la casa, mucho costo, mucho sacrificio, el resultado no es satisfactorio. Porque hay algunas columnas que yo quiero tirar, pero no se puede tirar. Ay, esta columna, porque es un lugar inapropiado. Ay, quisiera de verdad tumbarlo. Cuando la tumba, la casa se cae por completo. Tiene que mantenerlos. Entonces, remodelar una casa mal construida es más costosa, más trabajosa que construir desde nada. Entonces, la vida de fe, para que la vida de fe se construya bien, la Biblia compara la salvación como la base, como la simienta. Entonces, sobre la simienta, cada quien tenemos un mismo cimiento, un mismo fundamento. Ten cuidado, dice, cómo edificar la casa. Entonces, sobre la salvación, por eso la Biblia habla del juicio contra fundamento, habla del juicio contra la casa. Entonces, juicio contra el fundamento sería el juicio del trono blanco en los días finales, porque juzgará tu cimiento. Está edificado sobre Cristo o sobre tus obras. Reprobados, ser lanzado al lago del fuego eterno. Pero la Biblia también nos habla en la vida, prueba del fuego a la casa, no al fundamento, sino la casa. Sobre un solo mismo fundamento, ¿con qué material has edificado la casa? Cuando viene prueba del fuego, si la casa se quema, sigue siendo salvo, pero avergonzados. Porque, o sea, la casa se quemó por completo, sobre el cimiento se ve ceniza y quemadura. Aunque es salvo, pero de mal ejemplos, como Lot. Lot de toda la manera fue salvado del juicio, perdió su esposa y con sus 2 hijas, aunque no fue su voluntad, involuntario, pero tuvo hijos de fornicaciones. Entonces, hasta el Señor Jesucristo dijo, acuérdate de Lot, dijo. Acuérdate de Lot, salvo, pero mal ejemplos. Cuando nosotros nos acordamos de la vida de Lot, automáticamente pongamos una cara fea.
porque no me da nada de agrado. Ay, Señor. Señor. Ay, la vida de Lot. No me trae felicidad, me trae tristeza, me trae lástima. Ese es ser salvo con quemadura. El cimiento no se quema porque es Cristo, pero su vida de fe se quemó por completo, porque nunca hizo vida de fe, sino una vida religiosa. ¿Qué sentido tiene en una capilla? Muchos católicos del devotos se reúnen bien vestidos de traje, hasta mujeres, bien vestidos, bien peinados. Pero ¿qué pasa? Ejercen el mismo negocios, matando a las personas, secuestrando con la ganancia, ofrendar a la Iglesia Católica. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso de verdad? Esa es la religiosidad. Hasta la famosa mafia Italia, antes de operación, luego de una operación, dan dinero a basílica. ¿Qué sentido tiene después de vender droga a tantas personas? ¿Cómo puede decir, nunca yo lo drogué, sino él lo compró, pero tú lo vendiste? En ese último día ha sucedido también un incidente. No puedo detallar a ustedes. Yo a unos hermanos, cuando me enteré que se dedicaban a la venta de droga, me confesaron, di advertencia, dejara eso. Y pasaron tiempo. Pasó lo que pasó. No puedo mencionar en el culto. Y luego la viuda me escribe, no puedo contestar. ¿Para qué contesto más? Yo ya di indicación años anteriores. Dejaran esa clase de vida. Yo ni siquiera puedo lamentar, porque por supuesto es un resultado esperado ha sucedido. Porque nunca Dios favorece al pecado. Aunque sea un salvo, pecado es pecado. Infracción es infracción. El ser salvo no significa recibir una licencia de pecar libremente. Es un gran error, fatal error. Castigo es castigo, Dios castiga el pecado. La vida de David. Tus pecados Jehová te ha remitido, porque David conoció al Cristo. Tu pecado Jehová te ha remitido, mas en tu casa nunca se apartará la espada. ¿Por qué David lamentaba cuando su hijo Absalón levantó golpe contra el estado de su propio padre? ¿Por qué no quiso pelear contra Absalón? Entonces, al ver esa escena, solo lloraba. Descalzo abandona Jerusalén, se escapó. Porque David sabía que lo de Absalón por su culpa. Porque él había mostrado a sus hijos, y no es ni siquiera adulterio, violar a una mujer casada. Para justificarse, matar a su esposo. Él lo enseñó a sus hijos. Pues un día su hijo se levantó contra él. Él sabía, es parte de corrección de Dios. Por eso no quiso pelear, sino él oraba a Dios que tuviera misericordia de él. Y pedía a sus generales favores. Él sabía que Dios mataría a Absalón. Por si acaso en mano de uno de ustedes, Dios entregaría la vida de, él mencionaba a propósito, mi joven hijo Absalón. Él enfatizaba palabra joven. ¿Qué quiere decir? Inmaduro, por favor.
que por amor de mí lo perdone. David, por más que quería, pero los generales de David no lo pudieron perdonar, porque él quiso matar a su padre, lo asesinó. Luego, Adonía, el otro hijo de David, otra vez dio golpe contra el estado del padre. Él también muere. Entonces nosotros cuando leemos bien la Biblia, David compuso un cántico sobre la bienaventuranza de que Dios atribuye justicia sin obra a algún hombre. Su pecado está perdonado, salvo, pero en su casa nunca se apartó la espada de Dios. A veces la ignorancia nos lleva demasiado lejos de la verdad de la Biblia. Soy salvo, Cristo me salvó. Claro que sí, Cristo te salvó, Cristo te perdonó. Pero si tú permaneces en pecado, verá la mano de Dios contra tu persona. Porque Cristo no quiere el pecado. Dios no quiere el pecado. Entonces, yo al oír la noticia, lo que se debe hacer, finalmente pasó. Llegó la noticia a mi persona. Yo en nombre de iglesia ni siquiera pude publicar, lamentar por lo que sucedido. Ni siquiera puedo lamentar. Porque yo le he avisado años anteriores, se arrepintiera, dejara ese negocio. Entonces, mucha gente vive en mitología, toma la Biblia como mito. Soy salvo, no me pasa nada. A ver, pruébalo. Haga las cosas indebidas. ¿Qué pasa a ustedes? Luego verá, Jesús dirá, ¿qué tiene que ver conmigo? Lo que tú practicas, ¿qué parte tiene conmigo? Entonces el mal caerá sobre tu cabeza, dice. Porque Él juzga el mal. Entonces, ¿qué pasa? Su alma, si realmente hubiera aceptado, por alguna razón, no pudo despojarse de alguna vieja costumbre, su alma, día del Señor, será salvo. Pero su vida en esta tierra totalmente se pierde. Por eso la Biblia habla mucho del arrepentimiento. Entonces nosotros en el Nuevo Testamento podemos tomar caso de dos arrepentimientos. El arrepentimiento de Pedro, San Lucas capítulo 5. Pedro toda la noche ha estado echando red, pero no pudo pescar ni un pez. En la ribera, Jesús lo estaba viendo. En la madrugada se acercó a él. Boga mar adentro. Y Pedro lo vio. Yo no tengo ninguna gana de regresarme a casa porque mi esposa, según la Biblia, Pedro estaba casado. Mi esposa y mis hijos esperan algo de comer. No tengo nada que llevarlo a casa. ¿Con qué cara me voy? Él sí conoció a Jesús por su hermano Andrés, porque su hermano era discípulo de Juan el Bautista. Su hermano dijo, eres Cristo. Tenía conocimiento, eres Cristo, pero no estaba convencido. Entonces, ¿a quién? El maestro de su hermano Andrés, Juan el Bautista, daba testimonio que eres el Cristo. Su hermano también afirmaba, eres el Cristo. Él se acercó a él. ¿Yo puedo predicar desde tu barco? Pedro pensó, yo no tengo nada que hacer ahora. Si me regreso a casa, mi esposa, ¿qué me dirá? No me voy. Bueno, yo te puedo servir. Jesús, desde el barco de Pedro, en aquella madrugada, hasta la orilla, gente que estaban sentada, multitudes, predicaba. Pero San Lucas capítulo 5 no nos permite saber de qué predicó, solo predicó.
Pero entre multitudes, quien pudo oír toda la prédica del lugar más cercano era Pedro. Aunque Pedro estaba viendo la espalda de Jesús, porque Jesús estaba su frente hacia la orilla, Pedro de su espalda. Pero la dirección de prédica en realidad se dirigía hacia atrás. Luego dijo, boga mar adentro. Boga mar adentro, ¿para qué? Echa la red. Pedro toda su vida ha sido pescador. Toda su vida. Hasta donde yo he oído del perfil de él era carpintero de Nazaret. Y carpintería y pesquería, ¿qué tiene que verlo? Boga mar adentro, echa red. Tal vez él sabe hacer silla y mesa, pero pescar es mi especialidad. Pero acabo de oír todo lo que Jesús predicó y además fracasó horriblemente. Él le contesta, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pescado nada. Mas, conforme a su palabra, echaré la red. Ya que Pedro inconscientemente produjo una palabra que tiene gran significado. Yo toda mi vida fui egocéntrico, yo me he creído en mí mismo, pero la vida me resultó un fracaso. Por lo tanto, tu palabra nada me parece, pero en mi vida siempre yo me he creído, pero me fracasé. Por lo tanto, aunque no me parezca bien, voy a hacerle caso. Y se fue mar adentro, sin nada de perspectiva, él echó la red. No espero nada. Entonces, ¿cuándo lo saco? Ahora. Entonces, él trató de levantar. No pudo levantarla, porque en su mano él sintió el movimiento, vibraciones, fuertes vibraciones. Ya que es pescador, él sabe esa sensación. Cuando en la red se encierra unos cuantos peces, pero una vibración que en su vida nunca jamás había sentido. Entonces la vibración, todos sus dos brazos, hasta todo el cuerpo. Entonces, hermano, agárrame, todo el cuerpo, me lleva al mar. Entonces en su mano haciendo gesto, llamó a sus amigos, también Jacobo y Juan, ayúdame. Entonces empezaron a sacarlos. 2 barcos se llenaron de pescados. Imagínense, y Pedro, viendo la escena, se hincó de 2 rodillas. Dijo, soy hombre pecador, apártate de mí. Allí podemos ver un estilo del arrepentimiento. Pedro se arrepiente y confesó que soy pecador. Yo soy hombre pecador, apártate de mí. ¿De qué sentido? ¿De qué sentido él se arrepintió? ¿Cuál es el sentido de este arrepentimiento? ¿Por qué dijo una palabra? Parece no tiene nada que ver con aquella escena. ¿Por qué dice que yo soy hombre pecador? ¿Acaso en el barco él haya cometido alguna infracción de la ley de Moisés? Nada. Después de ver el milagro de la pesca, se hincó de 2 rodillas. Yo soy hombre pecador. No dijo pescador, pecador. Un misionero anteriormente aún no dominaba bien español. Pescador y pecador se confundía. A la hora de predicar preguntó a la persona, ¿usted tiene pescado? Yo no lo tengo. Entonces él se enojó, se burla de mí. ¿Quién no tiene pecado? Pero él no le preguntó, ¿tiene pecado o no? Sino pescado. Entonces la persona, es obvio, ¿pescado? ¿Por qué?
Ay, este misionero me dice que ahora yo tuviera pescado. Yo no lo tengo. ¿Cómo que no lo tiene? Lo tiene, lo tiene, lo tiene. No lo tengo, lo tiene, lo tengo. Lo tiene, no lo tengo. Finalmente el misionero se dio cuenta que no lo dijo pecado, sino pescado. Entonces el Señor le contestó, yo no lo tengo. Porque no le preguntó que tiene pecado, sino pescado. Pedro se hincó de dos rodillas, no dijo yo soy hombre pescador, sino yo soy hombre pecador. Apártate de mí. Ya entonces vamos a pensar, ¿qué sentido del arrepentimiento? ¿Por qué en aquella escena él luego dijo yo soy el hombre pecador? Ya la Biblia nos presenta un ejemplo del arrepentimiento. No es un arrepentimiento de arrepentirse de alguna infracción o alguna rebelión contra la ley de Moisés, sino del sentido de la vida, mi vida sin aprobar en tener cuenta a Dios, dirigido por mi propio ego, por mis pensamientos. Cuando se dio cuenta que es el Cristo, cuán pecador soy. Entonces la vida que hasta ahora ha llevado, solo confiando en sí, se dio cuenta es una vida pecadora. Ustedes delante de Dios hacer la vida como quiera es un gran pecado, ¿sienten ustedes? Si Dios no existiera, no sería pecado. Pero si realmente Dios existiera, si existe, si Dios existiera, hacer la vida sin consultar con Él es pecado. Pedro se dio cuenta, yo soy hombre pecador. Yo me sorprendo de alguno de ustedes, sin consultar con el Señor, puede tomar decisiones importantes de sus vidas. A mí me sorprende de verdad. Esta persona es muy valiente o muy ignorante. Digo por respeto valiente, en realidad ignorante verdaderos. ¿Cómo sobre un asunto tan importante de su vida, sin consultar a Dios, solo por su propia cuenta puede tomar decisiones? Yo no lo haría porque me da miedo. Porque mi Dios está vivo. Yo tengo que consultar con Él. Algunos me preguntan, pastor, usted en sus trayectorias, ¿cuál país le gusta más? Estuvo en muchos países. Yo, el país que Dios a mí me permite. Ay, pastor, no me conteste así, por favor. Pero dígame, ¿dónde era mejor? Paraguay, Perú, México, y usted siempre viaja. ¿Cuál país le gusta más? El país que a mí me toque. El país que Dios a mí me permita. ¿Cómo yo podría decir dónde es mejor? Luego de haberlo dicho, si Dios me diría, de veras, aunque yo no te permito a tal país, tú te gusta tal país, te parece un paraíso, yo veré, porque un tiempo estaré ausente, veré que tú podrías hacer una vida feliz o no. Para mí es maldición desde aquí. Luego de elegir a un oasis, yo elegí la mejor parte. Dios que me dirá, ¿en serio? Donde yo no te permití, tú eliges, excelente lugar. Entonces tú me sacas de la cancha, yo me voy. Entonces voy a ver si realmente ese lugar para ti es paraíso, ¿no? Y ese paraíso, a partir de aquel día, se vuelve un infierno. Cuando una persona realmente reconociera a Dios, se vuelve en un temeroso de Dios. No es miedoso, porque miedo y temor es diferente. Temer es otra cosa. Se vuelven temeroso de Dios.
Elegir a una persona por mi pareja de toda la vida, solo por mi punto de vista, ¿de dónde saca esa valentía? Sin consultar con Dios. ¿Ustedes creen que tienen ojos con que pueden elegir bien la persona? Si creen, adelante. Yo lo probé cuando era un muchacho. Entonces, siendo muy joven, yo dije, yo algún día me voy a casar en la iglesia, en la misma fe, con alguna hermana. Yo era un adolescente. Un día, una hermana joven de edad contemporánea, de preparatoria, que atrae mi mirada. Entonces era muy atractiva según yo, aunque no le dije nada. Estuve viendo desde lejos, ¡ay, qué bonita hermana! ¿Qué pasa? Dejó de congregarse. Preguntaba a la amiga de ella, ¿por qué fulana no viene? No sé, ella no quiere venir más. Después de un tiempo me llegaba noticia, ella cómo vive, horrible. O sea, ay, Señor mío, yo dije, yo si fuera un adulto, por mí mismo si la hubiera elegido, ya me fracasé. Pasó un tiempo. Apareció otra chica, pero de otro estilo. No como la chica del primero. La primera chica que llamó mi atención era muy atractiva, bonita y cantaba muy bien. Especialmente cuando ella cantaba se veía como realmente ángel del cielo. O sea, yo decía, ¡ay, qué bonita! Luego la segunda chica no era de tan buen aspecto, agradable, pero muy elegante. También muy elegante intelectual. Me gustó su forma de hablar, su manera de asociarse con los demás. De ti su letra, ella como escribía, parecía como letra de imprenta, letra de computadora. ¿Cómo se puede escribir tan bonito? Ay, ella, una mujer muy elegante. Ay, algún día a mí me gustaría casarme con ella. Y se fue. Maldición del pastor Pablo Shin. Cuando me fijo en alguien, se va. Entonces, y se fue. Ay, ella se fue. Ah, qué lástima. Luego, la tercera chica. Después de un tiempo, ay, me gustaría. Y se fue. Entonces yo siendo muchacho me quedé bien pensativo. Yo si fuera un adulto, si fuera por mí hubiera elegido una mujer para mí, ya 3 veces me fracasé del matrimonio. Y luego me llegó un entendimiento. Yo no tengo ojos con qué para poder distinguir la persona ideal. Solo puedo tener gusto. Como un joven solo puedo tener gusto, pero no soy capaz de poder distinguir persona realmente buena y mala. Entonces, esta investigación, me llevaba más allá. Entonces, ¿quién podría conocer la gente? Dios. Como Dios a mí me conoce muy bien, Él sí perfectamente conoce a la gente. Pero aparte de Dios, ¿quién mejor que mi persona podría ver las personas realmente buena o mala? ¿Quién esté más cerca de Dios que mi persona? Entonces, en mi iglesia, ¿quién está más cerca de mi persona? Todos, pero especialmente, yo era muchacho, especialmente, creo que mi pastor. Cuando yo llegue a tener ciertos años de edad, cuando tenga edad de casarme, aunque yo no quiera, mi pastor se va a preocupar por verme. Hermano Pablo Shin ya debe casarse. Yo conozco muy pocos hermanos, pero él viaja todo el mundo, mi mundo y su mundo de diferente talla.
El mundo del pastor es el mundo, todo el país. Yo conozco hermanas de mi iglesia, mi ciudad, pero él conoce todas las hermanas del país. Algún día él, si se preocuparía por mi persona, oraría. Si a mí me presentara una hermana para tener una entrevista, un tiempo de conocerla, me va a presentar según su punto de vista, como él a mí me conoce, también a ella seguramente conocerá muy bien, según su parecer, quién realmente me pueda acompañar bien. Mi pensamiento cuando llegó hasta ahí, ya pude poner punto final, ya me descanso. Nunca voy a perder más mi tiempo poniendo mi mirada a alguna chica, pensando del matrimonio. Ya me descanso. Yo mi tiempo juvenil voy a invertir solo en aprender al Señor. El Señor me liberó de la pasión juvenil hasta el día que me case. Pero yo veo la gente, ¿de dónde saca tanta valentía? A veces, no valentía, la ignorancia nos hace muy valientes. Ya que la ignorancia nos hace demasiado valiente, nosotros hacemos diferentes aventuras, pero algunas aventuras son fatales. No termina simplemente fracasado, sino sin vida. Entonces, Pedro, ¿qué clase de arrepentimiento tuvo? Ciertamente es el Cristo, el único Hijo de Dios enviado delante de Él. Cuando Él me dijo, hogar mar adentro, yo pensaba en mí, por más que con mi boca no le dije, ese carpintero, ¿qué cosa sabe ese ignorante? Yo soy pescador, toda mi vida no le quería hacer caso. Con un suspiro, gracias a Dios, ya que toda la noche he trabajado, me fracasé, por eso le hice caso. Pero luego vi este milagro de la pesca. Delante de Dios, yo aferrarme a mis pensamientos, cuán grande pecado es. Se hincó de dos rodillas, yo soy hombre pecador, apártate de mí. Ya un arrepentimiento. ¿De dónde se arrepintió? De seguir a sus pensamientos. En el libro de Hechos, capítulo 9, podemos ver el arrepentimiento del Saulo del Tarso. ¿De dónde se arrepintió? De un camino, mal camino, porque él creía en el judaísmo, en su ideología, en su filosofía, en la que estaba seguro Jesús es secta. Por eso, incluso él encabezó en oprimir la iglesia, en perseguir. Él testificaba, yo era asesino. Seguramente por Pablo algunas familias cristianas fueron arrastradas al preso, algunos se murieron por su culpa. Pero muy cerca de Ciudad Damasco, en el pleno día, un estruendo. La gente oía estruendo, fuerte luz, relámpago, pero Pablo no lo oía estruendo, sino una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Todo el mundo atemorizado, tirado en el piso, porque para ellos que el trueno, entonces estaba tronando el cielo fuerte, relámpagos. ¡Ay, miedo! En pleno día el cielo seco, pero ¿qué pasa? Pero al oído de Pablo bien claramente podía oír una voz. No era un estruendo. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres tú? ¿Por qué tú me dices que yo te persigo? Lo hago por ti, por amor de ti.
yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Se asombró en gran manera. No era secta, era la verdad. Jesús estaba vivo, era Cristo. ¿De dónde se arrepintió? De su mal camino, de su religiosidad, de su filosofía, de mal camino. Desde el día siguiente, después de unos días siguientes, él salía a predicar a todos los ciudadanos de ciudad Damasco. Ahí podemos ver dos casos del arrepentimiento, de sus pensamientos, también de su camino, la religión o ideología que creía que era verdadera. Entonces ahí podemos ver arrepentirse, darse cuenta de su mal y apartarse. Es el arrepentimiento. Entonces el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el arrepentimiento y el creer inseparables son. Si me arrepiento de mi propio camino, si me arrepiento, me aparto, luego creo en el Evangelio, la noticia, la palabra de Dios, la sangre del Cristo me limpió, no solamente sobre el perdón de los pecados, hasta mi vida dejar en mano del Señor. Entonces mi vida de fe, de una forma muy suave, se construye. En mi caso, la vida de fe nunca me costó en llevarlo. Para mí, aprender la vida de fe, como de una forma muy suave, vino a mi persona, nunca sentí costado. Fácil. Hasta ahora yo vivo fácil, muy gozoso. A veces digo a mis hijos, ven a papá, ¿ustedes me ven cargado? No. ¿Me ven estresado? No. ¿No me ven feliz? Sí. Soy feliz. ¿Cómo se dice? Alma libre. Yo soy realmente una alma libre, como viento vivo. Hoy aquí, mañana allá, después del pasado mañana me va a encontrar en otro continente. Cuando se fue allá, de ahí otra vez allá, libre, viendo obras de Dios, vivo como viento, como una alma libre, viendo las obras de Dios. ¿Ustedes cómo me ven? Ustedes me ven encerrado, encarcelado, en prisión, estresado. No. Entonces, ¿por qué dice que la vida de fe es tan difícil de llevarla? Cuando alguien dijera que para mí es difícil, le hace falta el arrepentimiento. Tuvo un arrepentimiento, pero leve. Nunca tuvo un arrepentimiento genuino. Si te diste cuenta que tu camino era mal camino, ¿por qué no te apartas? ¿Te diste cuenta que tu camino te dirige a una horrible caída? A un barranco, finalmente te vas a caer, te vas a morir. Si te diste cuenta, ¿por qué no te apartes de ese camino? Ya me arrepiento, pero sigue el mismo camino. Ya que ustedes compran, en vez de comprar un terreno, si compraría una casa vieja, mal construida, en cualquier momento se puede caer, puede causar muchas víctimas. ¿Qué debe hacer para la construcción? Demolerla. ¿Cómo debe demoler? Por completo. Por completo demolerlo. Pero esta columna veo que vale bastante. Eso yo voy a usar. En la nueva construcción voy a usar. No se puede. Demolerlo todos. Pero sin demoler la casa vieja, sobre aquella casa vieja,
quiere construir una casa nueva, eso es imposible. Sí se puede, pero peligroso. Peligroso. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Resetearlo. Yo cada vez que mi computadora se congela, reseteo. Y trato con mi mouse, hago clic, clic, no hace casos, reseteo. Cuando se resetea, de nuevo cuando inicia, entonces el rendimiento otra vez, conforme a su programación, se recupera. Pero ustedes en la vida nunca hacen resetear. Solo 1000 veces se está apretando el mouse. Entonces, clic, 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 20 veces, 30 veces. A ver, voy a ser un hombre del esfuerzo. 1000 veces voy a apretar. ¿Cuántas veces? Ya no me acuerdo. 500, ¿cuántas veces? Finalmente va a funcionar. No solamente la computadora no funciona, el mouse se descompone finalmente. Tiene que comprar uno más entonces. Llega el momento de resetear. Dar una pausa. No, eso no es la manera, no es una resolución. Tratar de apretar el mouse, sino fundamentalmente dar un apagón, prender de nuevo. Resetear. Desde el cero, resetear. Mucha gente quiere aprender la vida de fe, pero no quiere resetear. Entonces no hay aprendizaje. Si no puede demoler la vieja estructura, no puede haber la construcción. No puede haber. Pero en nuestra vida, para que realmente vida nueva que Cristo nos permitió funcione bien, se necesita el arrepentimiento. No vengan a la iglesia buscando el consuelo. Vive horrible según su gusto. Los domingos viene, me comparta palabra bonita, la sangre de Jesús borró todas mis culpas, me consuele. Pero nunca el estilo de vida no cambia. Esa persona no tiene nada que ver con Cristo. Porque nosotros no venimos a la iglesia en busca de un caramelo, un dulce. La vida horrible. Yo durante una semana, yo soy diabetes. Yo anteriormente comía diabético. Yo a la semana comía 100 dulces. Esa semana solo comí 3. Este domingo me dio algo dulce, súper dulce. Eso no es una resolución. Otra vez me comparta que la sangre de Cristo me limpió. Aunque es la verdad, pero no le sirve si no tiene un verdadero arrepentimiento. Arrepentirse de mi mal camino, apartarme de él. ¿Qué puede creer? Señor dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nunca te arrepientes, ¿qué vas a creer? Si tú no te arrepientes, en vez de creer las buenas nuevas, estaría creyendo, en vez de buenas nuevas, la noticia anteriores, solo creer información anteriores. Es un tradicionalista. No hay cambio en su vida. Ya que soy ya un pastor de experiencia en este camino, no me pongo tan alterado. Pero cuando era joven, hasta en la prédica me ponía alterado de verdades. Me ponía colorado, hasta ganas de echar a algunos en pleno culto fuera de él. Alguna vez he dicho, váyanse todos, vamos a terminar el culto. Pues, ya no lo hago más porque no soy de la misma edad. Entonces, en pleno culto, vamos a cerrar la iglesia. Yo no puedo considerar este lugar iglesia, es una cueva de ladrones. Clausuren la puerta, váyanse todos.
Ya voy a terminar de predicar. Alguna vez lo había hecho. Pero en nuestra vida realmente es necesario el arrepentimiento. Espero que el Señor, ustedes sepan que el Espíritu Santo les dirige al arrepentimiento. Vamos a ver Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 5. El Señor ama a nuestro espíritu. Pero si se burla del Señor, finalmente el Señor destruirá la vida de ustedes. Él dijo, el que destruye el templo, yo lo destruiré. El templo somos nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero yo llevo una vida que destruye al Espíritu Santo. Nunca puede destruir al Espíritu Santo, sino apagar al Espíritu Santo. Finalmente el Señor debe tomar una decisión, destruir al templo, destruir la vida de aquel santo. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Por eso estuve diciendo, la ignorancia nos hace muy valiente. La ignorancia nos lleva demasiado lejos de Cristo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense aquí que dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ya aquí vamos a ver cuántas expresiones, con cuánto amor, con cuánta paciencia Dios trata de dirigir nuestro alma al arrepentimiento. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto deben sentir ustedes. Entonces, las riquezas de la benignidad de Dios, paciencia, longanimidad, su benignidad trata de dirigir mi alma al arrepentimiento. Pues en la vida da muchas oportunidades. Pero si no quiere aprovecharlo hasta el último, hasta que sea muy tarde, entonces el siguiente versículo sería fin de tu vida, versículo 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu dureza, por tu corazón no arrepentidos, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es necesario que podamos sentir la benignidad de Dios, cómo dirige mi alma al arrepentimiento. Me da mucha oportunidad. Desde mi conciencia, el Espíritu Santo susurra, arrepiéntete, basta, ya, pon el fin, arrepiéntete, vuelve a mi camino, entonces yo te tendré misericordia, yo te bendeciré. Pero muchos se ponen terco, necio, entonces atesora la ira sobre su propia vida. Creen que por ser salvo no les pasaría nada, pruébelo. Y luego conocerán a Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Odia el pecado.
Y por el pecado para ti no habrá condenación si realmente creíste en Cristo Jesús, pero habrá destrucción de tu vida en esta tierra. Dios te destruye. ¿Por qué Dios tiene que destruirlo? Porque a un blasfemo no destruye. Por aquel blasfemo la gente tendrá mal entendido. El creer Dios es ser como fulano, aquel monstruoso. Si fuera así, nunca quiero creer en Cristo Jesús. Nunca quiero ir a la iglesia. Entonces, por la causa de aquel blasfemo, él cierra el camino de muchos que no acercarse al Señor. El Señor, ¿qué decisión tomaría? Mejor, delante de ellos, que sean visible un caso, destruirlo. Para que la gente entienda, Dios no es así. Él era así, él tenía problemas, pero Dios no es así. Su corazón no se cierre al Cristo, no se cierre a Dios. Yo llevo 41 años en este camino, he visto casos escasos, pero he visto casos de la destrucción de los santos, he visto. Cómo Dios destruye la vida de algunos, yo he visto. Bueno, en esta mañana el tema de la prédica no era el arrepentimiento. ¿Por qué estoy hablando del arrepentimiento? No sé. Seguramente algunos de ustedes me han provocado a mi espíritu. Esta mañana el tema de la prédica por las obras y por el oír con fe era bonito título, pero no sé qué estoy llevando un título tan pesado en tan buen día del Padre. A muchos padres estoy presionándose ahora. Entonces, no soy yo. Entonces, el Señor quería que compartiera estas palabras. Pues ustedes, mientras tanto que el Señor les dé la oportunidad, aproveche bien. Que no se burle, lo tomen en serio. En serio, el Espíritu Santo, con gran riquezas de la benignidad, dirige mi alma al arrepentimiento. Esta mañana he leído Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Es una exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas. Porque iglesia de los Gálatas, por los infiltrados falsos maestros judaizantes, sufrió. Entonces los judaizantes infiltrados, ¿cómo les engañar? ¿Cómo les han engañado? ¿Cómo les han fascinado? La salvación no solo por la fe, sino por la circuncisión y por las obras de la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo, con la furia del Espíritu Santo, se puso muy furioso, pregunta, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Aquí con mayúscula, entonces santo, ¿no? Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Es el don del Espíritu Santo de la promesa. No es un suceso independiente, sino luego que una persona se arrepienta y cree en el Evangelio para el perdón de los pecados. Al momento de creer el Evangelio y afirma el perdón de los pecados, se viene el don del Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, aquí lo que dice, recibiste el Espíritu, también se puede leer de otra forma. Recibisteis el perdón de los pecados por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cómo se recibe el perdón de nuestros pecados? Por algunas obras o con el oír con fe. Y por el oír con fe. Entonces la iglesia primitiva
sufrida en gran manera por 4 sectas. De siglo I a siglo IV, las 4 sectas atacaron fuertemente la iglesia primitiva. La primera, antes de hablar de 4, la primera fue judaizante. Después de judaizante, la primera, nazareno. La iglesia de Jerusalén finalmente no se apartó del judaísmo, se volvió al judaísmo. Entonces la iglesia de Jerusalén quería ser considerada como una secta, no de como hereje, una rama, en aquel sentido secta, una secta del judaísmo, pero los judíos no lo calificaron como secta del judaísmo, sino hereje. Por eso los puso nombre nazareno. ¿Cómo eran los nazarenos? Creían en el Jesucristo como Cristo, pero negaron el nacimiento virginal del Cristo. La salvación, aunque creas en Jesús como Cristo, por la circuncisión, por la ley de Moisés. Luego, por eso, en el registro manuscritas, los nazarenos hasta siglo IV duró en Jerusalén. Luego se desapareció. ¿Por qué se desapareció? Fue absorbida al judaísmo. Se regresó al judaísmo. Eso fue el fin de la iglesia de Jerusalén. La iglesia madre se volvió al judaísmo. Luego de los nazarenos, la segunda secta surgida, ebionitas. Ebionitas, cuya doctrina muy similar a la de los nazarenos. Negaba el nacimiento virginal del Cristo. Y aunque Cristo es Cristo, pero no es el Hijo de Dios, sino el Hijo de José y María. De la salvación no solamente por la fe, aunque crea en Él, aparte por la circuncisión, por las obras de la ley. Luego de los ebionitas, que el tercer hereje infiltrado en la iglesia primitiva y hizo mucho daño fue marcionitas. Marcionitas, ¿qué clase de agrupación? Antijudaísmo. Entonces, odiaba a los judíos. Odiaba a Dios del Antiguo Testamento. Creían que Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo Testamento son distintos. Dios del Antiguo Testamento es malo, por eso descartó. Solo aceptó el Dios del Nuevo Testamento. Pero tenía una tendencia antijudaísmo. Secta. Luego, la cuarta secta que desbarató la iglesia muy fuerte, los gnósticos. ¿De cómo eran los gnósticos? La palabra gnosis significa conocimientos. De gnóstico, gente del conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento? Conocimiento divino, filosófico, religiosos. Entonces estos gnósticos eran dualistas. Todo lo universo ellos consideraban en 2 partes, el espíritu y el material. El espíritu es el bien, el material es el mal. ¿De qué pasa? Ellos tenían 30 dioses. ¿Y qué pasa? Entre los 30 dioses, el inferior, nivel 30, Dios inútil, Dios malo, es Jehová de Abraham. Entonces creían 30 dioses. Entonces nivel 1, Dios de luz, Dios de la idea, monada, pneuma, es el Dios altísimo, es el Dios de ellos. ¿De qué pasa? Ellos descartaron el nacimiento virginal del Cristo. Ellos creían
La doctrina de ellos se llama docetismo. ¿Qué es docetismo? Palabra docetismo, ¿de dónde viene? Se parece a la palabra parecer. Parecer. Cristo nunca vino en carne. Pareció como hubiera venido. Negaba la encarnación del Cristo. Cristo nunca vino en carne. Solo Espíritu del Cristo vino en la tierra. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, sobre él reposó el Espíritu del Cristo. Cuando él murió, el Espíritu del Cristo lo abandonó y se fue. Entonces ellos creían en docetismo, no creía la encarnación del Cristo. También estaban aferrados del conocimiento. Llegar a la perfección no con el arrepentimiento y la fe, sino por adquirir el conocimiento divino. Por el conocimiento llega a ser un ser superior y perfecto. Entonces ellos tenían dos ramas: libertinaje, ya que han adquirido el conocimiento sagrado. Todo lo que hacen, nada es pecado, porque han adquirido el conocimiento divino. Entonces todo lo que ellos ejercen no son pecados. Yo sí tuve experiencia de enfrentarme con un joven, no sé qué, de dónde él habrá leído, seguramente un libro de los gnósticos en Buenos Aires. Hace como 27, 8 años estuve preparando un seminario. Era misionero en Paraguay. Unas hermanas paraguayas me acompañaron para repartir volantes. 2 hermanas corriendo me buscaron. Pastor, hemos encontrado un joven argentino. Dice que él no tiene pecado, nunca ha pecado y no tiene pecado. Tráemelo. Vino un muchacho. Entonces, típico argentino de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es el pecado? Nada es el pecado. Todo lo que tú crees que es el pecado es el pecado. Cuando tú consideras que no es el pecado, nada es pecado. Pecado no existe. ¿Sabe qué es el pecado? Lo que tú crees que es el pecado. Pero cuando no lo considera, nada es el pecado. Ese es exactamente como gnóstico moderno de hoy en día. Tú seguramente hayas leído algún librito. Por eso te crees así. Bueno, joven, para ti no existe el pecado. No existe el pecado. No me uses esa palabra pecado, odio. Entonces cuando hablaba de nuestra carne y espíritu, no me diga del carne, suena muy mal, como carne de carnicería, carne no. El cuerpo, sí es el cuerpo, pero bíblicamente, por su carácter, carnalidad, carne. No me use esa palabra carne, no me gusta, me viene como carne de res, no me gusta eso. Pero el carácter de nuestra carne, no use más esa palabra, el cuerpo, bueno, cuerpo. Nada es el pecado. Ya que me provocó tanto. Entonces me puse muy furioso. Escúchame. Vamos a ser sinceros. Si tú tuvieras, perdón por mal ejemplo lo que te voy a poner, pero tú me obligas. Si tú tuvieras una hermana a quien tú tanto aprecias y amas, unos chicos de tu barrio, si la hubieran violado, tú estarás feliz. Porque no existe el pecado. Nada es pecado. Tú supieras que quienes fueron, los abrazaría, oh amiguito, ¿cómo han estado? Felicidades. Como si nada podría tener amistad con ellos. Si supieras quiénes fueron, quiénes a tu hermana, a quien tú aprecias y valora, la violaron, supiera como si nada podría estar, no trataría de matarlo. Dime. No me quiso contestar. Dime, hablador. Dime. Mírame. No esquiva tu mirada. Mírame. Dime. Perdón.
es un mal ejemplo, pero tú me provocas. Si realmente tú tuvieras una hermana a quien tú tanto aprecias, unos chicos de tu barrio, si la hubieran violado, tú supieras quiénes fueron, con ellos, sin nada de problema, podría estrechar la mano de ellos, abrazar a ellos, o no va a querer matarlo, dime. No me contesta. Aunque tú no me quieres contestar, tu conciencia sabe. Hipócrita y mentiroso. Se fue. Los gnósticos eran así. ¿De qué pasa? Juan sintió la necesidad de llevar lucha con falsos maestros gnósticos disfrazados como maestros cristianos, pero no lo son, infiltrados. Entonces, por la lucha con ellos, él escribió el libro de Evangelio San Juan, epístola de Juan, primera y segunda y tercera. Por eso cuando nosotros leemos el libro de San Juan, apóstol Juan, ¿cómo presenta al Cristo? En el principio era el verbo era con Dios, entonces el verbo era Dios. Más adelante el verbo fue hecho carne como la gloria del Hijo unigénito de Dios. Según la doctrina de los gnósticos, el nivel 1, Dios más grande de 30 dioses, luz. Pero él, ¿cómo presenta al Cristo? En el principio era el verbo era con Dios, entonces el verbo era Dios. En el verbo había vida de los hombres, era luz. En el verbo había luz, luz era vida de los hombres. ¿Cómo conecta? La verdadera luz es el verbo encarnado es el Cristo. Entonces, la verdadera luz, según los gnósticos, es Cristo. Entonces, así presenta, Cristo es luz. San Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. San Juan capítulo 9, mientras tanto que soy la luz del mundo. En el libro de San Juan presenta al Cristo luz. Entonces, pero vino en carne, vino en sangre, contra docetismo. Pareció, no, yo lo vi, yo palpé su cuerpo, yo oí su voz. Por eso el inicio de primera de Juan capítulo 1, muy similar al inicio de San Juan capítulo 1. Sobre el tocante verbo. Desde el principio ya hemos dicho, él presenta en primera de Juan capítulo versículo 1 el tocante verbo. San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero primera de Juan capítulo versículo 1, el tocante verbo, que oímos con vimos con nuestros ojos, oímos su voz con nuestros oídos, que palparon a su cuerpo. Entonces, contra doctrinas de los gnósticos está diseñado el libro de San Juan, el libro de la epístola de primera de Juan, capítulo 1 y 2, 3, primera y segunda, tercera. En aquel libro, desde el versículo 5, presenta a Dios, Dios es luz. Porque Juan sabe que, según la doctrina de los gnósticos, Dios del número 1 es luz, pero Dios es luz. ¿Y qué dice? Pero si dijeras que no has pecado, no peca, la verdad no está contigo. Porque según la verdad de la Biblia, uno del principio de la verdad de la Biblia, somos pecadores. Desde cuando nacimiento somos pecadores. ¿No es cierto? La Biblia no nos enseña que somos pecadores. Somos pecadores desde cuando nacimientos. Pero cuando uno trata de acercarse a la luz por primera vez quiere tener comunión con Él, trata de acercarse, no podrá menos que confesarle: soy pecador. Si confesare tu pecado, la sangre del Cristo te limpiará de toda tu maldad.
Pero si tú dijeras que no has pecado, la verdad no está contigo. Desde el versículo 5 al 10, aquella cita bíblica, ¿a quiénes se diriges? A los maestros gnósticos. Porque ellos decían que no pecan, nunca han pecado ni pecan. Por el entendimiento, por haber adquirido un entendimiento, son seres perfectos, no por el arrepentimiento de la fe. Entonces, apóstol Juan dirigió una lucha contra ellos. En toda parte de Primera de Juan está escrita. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 2, versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, ya que apóstol Juan categoriza 3 niveles de hijitos, padres, jóvenes, niños, hijitos, o sea, apenas salvos, ya los que están muy activos con la palabra de Dios, algunos ya son de edad. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Qué quiere decir? Se refiere al que es desde el principio, el tocante verbo. El verbo realmente vino en carne, que conocéis bien. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Aquí podemos ver una huella de lucha doctrinal. Vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, se han unido conmigo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Siguiente. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, es el verbo, la luz. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al maligno. Ya mismo capítulo, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Ya que nosotros en la primera de Juan podemos ver huella de lucha. Hubo una lucha doctrinal, pero pudieron correrlo los falsos maestros. Sobre aquellos falsos maestros, algunos que fueron influenciados por falsos maestros, Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 10, si confesares tu pecado. Nadie por conocimiento puede ser un ser perfecto. Uno del principio de la verdad, somos pecadores. ¿Cómo tú no has pecados? ¿Cómo tú no pecas? Mentiroso. Nadie está exento. Somos pecadores. Todo peca. Pero si tú reconocieras, confesaras tu pecado, luego, si oye el Evangelio, cree en él, la sangre del Cristo te limpiará de toda tu maldad. Eso es lo que está diciendo. Luego, Primera de Juan, apóstol Pablo, muy aparte de aquellos anónimos que pudo correrlo, los regañaba. Llaman a algunos con mucho cariño, los llama hijitos. A quienes apóstol Juan afirmaba son verdaderos hermanos. Él los llamaba hijitos. Vamos a ver los hijitos como son. Ya entonces, Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Ya aquí podemos ver requisitos, requerimiento de ser hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
¿A quiénes dijo si confesare vuestro pecado? Aquí hijitos lo hicieron, lo oyeron evangelio y creyeron. La sangre de Cristo les limpió de toda maldad de ellos. Ahora, los hijitos, ¿en qué condición se encuentran? Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, ¿a quiénes se dirigió si confesare? No son hijitos, inconversos, falsos maestros. Hoy en día, muchos cristianos, muchos líderes cristianos, por no conocer bien la Sagrada Escritura, por falta de profundo estudio, ¿qué pasa? A causa de ignorancia, ¿cómo mal interpreta esta cita bíblica? Si tú confiesas tu pecado, Cristo te perdona. Bueno, entonces hago una pregunta. Bíblicamente, ¿qué es la paga del pecado? Bíblicamente, ¿qué es la paga del pecado? Confesión. Confesión. Una oración de pedir el perdón es la paga del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, la paga del pecado es la muerte. El pecado nunca se perdona por pedirlo, pedir el perdón, por arrepentirte de tu pecado no se perdona. El arrepentimiento, pedir, reconocer, son procesos, pero lo que perdona tu pecado no son ellos, son procesos. Pero lo que perdona el pecado, la paga del pecado es la muerte. Vamos a ver Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que hace expiación del pecado? La sangre. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tú en una iglesia hincado de dos rodillas, lagrimea, litro de lágrima. ¿Te arrepientes? Perdóname, Cristo te perdona. Eso no es enseñanza bíblica, es un mito, es un mito. Cristo nunca te perdona por pedir el perdón. Si fuera así, ni siquiera hubiera muerto en la cruz. Lo que expía el pecado es la sangre. ¿Por qué Cristo tuvo que derramar la sangre? Porque eso era la indicación de la ley de Moisés. ¿Por qué Él tuvo que derramar la sangre? Porque la sangre expía el pecado. Pero nadie de este mundo es digno para derramar su sangre, porque es nosotros mismos pecadores. Por pecado, ¿de quién podría morirnos? No somos una ofrenda digna. Nosotros no podemos ser ofrenda expiatoria digna, porque ofrenda tiene que ser sin defecto, pero nosotros somos con defecto. Ninguno de nosotros puede redimir el pecado del otro, sino se perece por su propia culpa. Por eso Cristo vino en carne y sangre sin conocer el pecado, para cargar nuestro pecado en su cuerpo y derramar su sangre, porque la sangre expía el pecado. Por eso Él murió en la cruz. Entonces, cuando nuestro pecado se perdona, el arrepentimiento y reconocer mi pecado para llegar al Cristo son requerimientos. Porque quien no se reconoce pecador nunca buscaría al Cristo. Arrepentirse, si no se arrepiente, ¿para qué buscaría al Cristo? Arrepentirme de mi mal camino y reconocer mi condición de ser pecador. Luego irme al Cristo, oír lo que Cristo hizo por los otros. Cuando creo en la sangre derramada, esa historia cuando oímos y unimos con fe, recibimos el perdón de nuestros pecados.
el don del Espíritu Santo de la promesa. Amén. Por eso vamos a ver, para terminar, Gálatas capítulo 3, versículo 1. El perdón de los pecados, no por algunas obras. El arrepentimiento es bueno, pero el mismo arrepentimiento no es el perdón de pecados. Reconocer tu condición de ser pecado es uno de requerimientos para poder acercarse al Cristo, pero Él mismo no te perdona. Lo que perdona tu pecado, no hay otra, solo la sangre del Cristo derramada en la cruz. Amén. Digan amén. Esa es la verdad de la Biblia. Al momento de creer en ella, la sangre eficaz del Cristo me perdonó. Cuando cree, su pecado se le perdona. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo, como ustedes fueran Gálatas, oh mexicanos insensatos. Desde muy de mañana, Día del Padre, insulto a todo el mundo. Oh mexicanos insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiero saber de vosotros. Ustedes me deben contestar. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Es la verdad. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, también me debe contestar, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo afirman? Por el oír con fe. Por eso, para llegar al Cristo se necesita el arrepentimiento. Como Cristo dijo, arrepentíos. Pero arrepentimiento nos diera la salvación. Cristo hubiera dicho, arrepentíos es todo. Pero dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirte y confesar tu pecado está bien, pero tu pecado te perdona de ninguna manera. Luego, oír el Evangelio, y cuando cree en él, la sangre del Cristo te limpia de ¿cuántos pecados? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta maldad? De toda. Luego te convierte en hijitos. Hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sus pecados les son perdonados por el nombre de Cristo? Si todavía no lo son, no son hijitos. Entonces son simpatizantes, aspirantes. Pero son ya hijitos, han creído en Cristo Jesús. Por eso digo, por las obras de la ley o con el oír con la fe. Por el oír con la fe. Así se recibe el Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Así se puede ver la manifestación del Espíritu Santo. Y también no se olviden, aunque hoy no fue el tema de la prédica, mencioné del arrepentimiento. Guarden en el corazón. El Espíritu Santo les dirige hacia el arrepentimiento. Arrepentirse, apartarse de mil caminos, el mal camino, luego seguir la guía del Señor. Hoy hasta aquí compartimos.
Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón.